Libro primero. Capítulo 2. Ingresé al periodismo porque tras una de las tantas guerras de este siglo quedé con una pierna tan dañada que me fue imposible reanudar mi profesión en la marina mercante. El hecho de saber algunos idiomas y de poder traducir el lenguaje cablegráfico y no redactar del todo mal, fueron factores que me ayudaron en esta empresa. Era ambicioso, y quise hacer carrera porque sentía muy vivamente que la salud obraba en mi contra y que los años se hacían cada vez más breves. Renuncié a las aventuras y los goces que produce el viajar sin rumbo fijo, como cuando me enrolaba de tripulante en cualquier barco, en cualquier puerto, y también renuncié a la poesía y a muchas otras cosas que hasta entonces habían alegrado mi existencia. Era desagradable caminar apoyado en un bastón, y era aún más desagradable tener a veces que recurrir a las muletas. No disponía del dinero necesario para que un especialista me tratase la pierna como era debido, y de mi patria había huido espantado ante la poco maternal protección de los hospitales militares. Tenía razones muy fundadas para ello. Había visto demasiadas cosas. Pero esto no tiene sino el valor de un antecedente personal. El sueldo que ganaba era el mínimo. Trabajaba con deseos de prosperar y con entusiasmo. No solo quería hacer una carrera y crearme un nombre en el periodismo, sino que me daba cuenta también de que en tanto dependiese un día del bastón, y al siguiente de las muletas, según fuese la densidad humana en los tranvías en que debía ir y venir de mi trabajo, mis posibilidades en la vida estaban circunscritas a ser un traductor y nada más. Mi primer objetivo fue, pues, ganar dinero. Y como traía por herencia y por educación ciertas ideas religiosas, estimé que lo mejor era pedir ayuda al cielo. Pensé en hacer mis pedidos a algunos de los santos a quienes se atribuyen milagros, pero mi trabajo obró contra esta decisión. Las noticias informaban acerca de la situación mundial en vísperas de la Segunda Guerra y acerca de aquella lamentable comedia de títeres en Ginebra. Obraron poderosamente sobre mi ánimo y terminaron por minar mi creencia en los santos. No podía explicarme cómo era posible que con tanta oración, con tanta solícita rogativa a los santos, el mundo siguiese embarcado en una orgía de sangre que había experimentado yo en carne propia y acerca de la cual mi bastón y mis muletas hablaban elocuentemente, sin necesidad que su verdad fuese corroborada por los agudos dolores que solía sufrir. En medio de todo esto, me consolaba pensando que aún conservaba mi pierna y tenía una posibilidad de salvarla. Otros habían salido peor librados que yo, habían perdido piernas o brazos con heridas de mucho menor importancia que las mías. Todo esto, aparte de otras cosas demasiado íntimas, determinaron mi ánimo de suerte que dejase a un lado la idea de pedirle ayuda monetaria a San Judas Tadeo, o a San Pancracio, o a cualquiera de los otros santos que, en teoría y conforme a la propaganda religiosa, suelen hacer milagros. Decidí presentar mis cuitas directa y personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Al cabo, siempre había sentido que el Señor mío Jesucristo, como la salve, me conmovían poderosamente. Y así comencé a recorrer varios templos en busca de un ambiente adecuado hasta que di con uno en el cual había un bellísimo cuadro del corazón de Jesús que dominaba el altar y la nave central. Pero a esta altura se hace necesario que confiese que había dejado de acudir a misa los domingos y fiestas de guardar porque en esos días prefería quedarme en cama, en la modesta casa de pensión donde tenía una pieza, a fin de darle un buen descanso a mi pierna. Además, sentía remordimiento de conciencia. Consideraba que los santos sacramentos me estaban vedados por siempre. Esto tenía su origen en la guerra. Tuve un choque violento con el capellán de mi unidad cuando, desesperado, le dije que yo pensaba que Dios era una porquería y que no alcanzaba a explicarme cómo era posible que por medios de sus ministros sancionase semejante matanza de jóvenes. Este incidente ocurrió tras una misa en el frente, en vísperas de que varios cientos de muchachos, de 16 a 18 años, entrasen a recibir su bautismo de fuego. El capellán me había ofrecido la comunión diciendo: por si acaso mueres. Esto me produjo tal repugnancia que vacié sobre él violentamente toda la cólera acumulada en mí durante un año de vivir en una camisa que hervía con piojos, sin agua y pasando hambre. Soy un hombre violento, y en aquel entonces apretaba el gatillo con facilidad y como si la función más natural de la vida fuese quitársela al prójimo.
No recuerdo lo que con exactitud dije ese día, pero, en general, fue que me era comprensible que los hombres que nada saben de religión se convirtiesen en bestias, pero que me era totalmente incomprensible que los religiosos sancionasen y aún bendijesen a quienes se entregaban a semejante barbaridad. No olvidé nunca esta escena. Salí del combate sin un rasguño, pero hondamente conmovido tras haber visto morir, casi indefensos, a tantos muchachos jóvenes. El capellán, que había ayudado a socorrer heridos bajo el fuego enemigo, se sentó a mi lado sobre un tronco de árbol, puso un brazo sobre mis hombros cuando rompí a llorar y me dijo que comprendía mi estado de ánimo. Por un instante creí que estaba llorando de arrepentimiento, pero pronto me di cuenta de que era la tensión nerviosa resultante del combate lo que me hizo flaquear. Sin embargo, en mi conciencia perduró el sentimiento de haber cometido un sacrilegio al decir lo que había dicho de Dios. Por tanto me consideraba indigno de recibir los santos sacramentos. Y, para decirlo con honradez, también temía la penitencia que resultaría de confesar semejante cosa. Por este motivo, y quizás también porque quería expiar, a mi modo, mi pecado, siempre que no fuese muy incómodo el hacerlo, acudí a ese templo únicamente por las tardes, cuando estaba más o menos vacío. A raíz de la guerra había perdido, naturalmente, toda fe en los milagros. Por otro lado, las noticias internacionales, que debía traducir diariamente, me indicaban que los milagros correspondían a tiempos ya demasiado remotos para tomarlos en cuenta. Es verdad que de vez en cuando llegaba algún párrafo anunciando alguna cura milagrosa en Lourdes. Pero el milagro que yo esperaba estaba muy lejos de ocurrir, pues esperaba el milagro de la paz. Lo que me había ocurrido a mí en mi tierra, les estaba ocurriendo entonces a etíopes e italianos en el África. Poco después, en aras de principios supuestamente nobles y con participación de la religión y de los religiosos, comenzó a ocurrir en España. De suerte que en esa fecha sabía en mi fuero interno que para mí no habría milagro alguno a menos que hiciese de mi parte, y por mi cuenta y riesgo, lo que necesitaba hacer. Sin embargo, no podía ocultar en mi fuero interno aquella profunda fe en Jesucristo. Y aun cuando había blasfemado diciendo que consideraba que Dios era una porquería, la razón me indicaba que si tomaba al pie de la letra el principio de que Él está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, nada perdería siéndole vero explicándole aquella crisis sufrida en la guerra. Pensaba que con el tiempo también me sería posible persuadirle que me ayudase a ganar el dinero suficiente para tratarme la pierna y poder trabajar normalmente. De modo que al llegar a la iglesia rezaba muy apresuradamente un Padre Nuestro, un Señor mío Jesucristo y una salve. Enseguida me dirigí a aquella bella imagen del corazón de Jesús, diciéndole: Señor mío Jesucristo, no es mucho lo que te pido. Sé que no me puedes dar la lotería, y aun cuando te fuese posible hacerlo, no me interesa tanto dinero. Tampoco te voy a pedir que me ayudes a encontrar a una heredera. Por el momento no quiero casarme. Además, ¿qué heredera querrá casarse conmigo cuando se entere de que solo la quiero para que pague la operación de mi pierna? Únicamente una mujer muy fea lo haría, y no quiero casarme con una mujer fea. Tampoco quiero casarme con una muy linda porque, si además de ser linda es rica, con seguridad será idiota y hueca. ¿Sabes lo que decía mi abuelo? Decía: deme la muerte un sabio, pero no la vida un bruto. Bien sabes que lo llevo metido en la sangre. Por eso, Señor mío Jesucristo, lo único que te pido es algo que todos parecen despreciar como cosa inútil y superflua. Te pido inteligencia. Solamente ayúdame a tener más inteligencia, y yo me las arreglaré a partir de ahí y no te molestaré más. Unas de mis contadas cualidades es la perseverancia cuando algo me interesa vitalmente. Lo que quería en aquel entonces era abrirme camino y llegar a ser un gran corresponsal internacional. Para ello, en la pensión y de noche, ensayaba los despachos más sensacionales que podía imaginar en base a lo que estaba aprendiendo con mi trabajo. Creaba una serie de acontecimientos políticos de los que era un testigo privilegiado. Bien sabía que estos eran sueños locos, pero gustaba soñarlos. Era también maravilloso advertir que en alguna parte de mi ser había alguien capaz de soñar. Poco a poco, tomando como base la experiencia que me daba el trabajo, comencé a escribir artículos sobre la situación internacional. Disfrutaba muchísimo haciendo pronósticos sobre lo que ocurriría como consecuencia de un hecho dado.
Estos pronósticos se basaban en ciertos fenómenos que advertía que se repetían una y otra vez, virtualmente en todos los grandes acontecimientos. Parecían obedecer a un principio, y que este principio gobernaba los actos de los grandes hombres. Esto me hizo reanudar el estudio de la historia que me había atraído especialmente en la escuela. Comencé a entenderla desde otro punto de vista, advirtiendo a la vez que aquella repetición se producía automáticamente desde los tiempos más remotos. Todo estribaba en entender los motivos. Los motivos eran siempre los mismos y lo animaban todo. De suerte que cuando mis pronósticos comenzaron a cumplirse con más o menos precisión, decidí intensificar mis pedidos a Jesucristo. Los hice más serios y de mayor envergadura. Anotaba mis pronósticos en una libretita y al cabo de algunos meses comencé a despachar mi trabajo muy eficientemente y con mayor rapidez, lo que me produjo un ligero aumento en el sueldo. También ganaba algunos pesos extra fabricando despachos firmados con algún nombre supuesto, calificándolo de gran internacionalista, y fechándolos en cualquier capital europea. Los diarios que me compraban este material tenían debilidad por los nombres anglosajones. Me sentí pues obligado a expresar mi gratitud en alguna forma y decidí acudir al templo más temprano, permanecer más tiempo en él. Comenzaba mis súplicas muy meticulosamente. Señor mío Jesucristo, gracias por haberme escuchado. Cada vez veo más claramente. Ya me han aumentado el sueldo, pero la operación cuesta mucho más, de modo que te ruego que me des más inteligencia y así no seguiré importunándote en esta forma. También le detallaba mis problemas personales, y le pedía consejo diciéndole: ilumíname para poder entender más claramente. Esta concurrencia al templo se convirtió en un hábito benéfico y, desde luego, económico, pues mientras mis amistades jugaban a los dados en los bares, o iban a distraerse al cinema, yo acudía a rezar. Y el dinero que con ellos hubiese gastado se convertía en una creciente suma que iba depositando en una cuenta de ahorros. Esperaba con impaciencia el día en que me fuese posible dejar la cojera, el bastón y la muleta, y lanzarme a la gran aventura de dejar las traducciones para empeñarme en la carrera de cronista de asuntos sensacionales.